5 en punto de la mañana del 12 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana a estudiar el Antiguo Testamento en forma ordenada, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Realmente la enseñanza es punto por punto, coma por coma. Y en las noches, a las 8 de la noche, estudiamos el Nuevo Testamento. Bueno, como son las 5:01 de la mañana, estamos estudiando desde hace varias semanas el primer libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 18. Ayer leímos los 5 primeros versículos y un tema muy interesante e importante, como lo fue la Biblia y el homosexualismo. Vamos a seguir entonces leyendo que David, en el capítulo 17, le ganó a Goliat. Saúl llamó a David y le dijo que se quedara con él, no lo volvió a mandar a la casa. Y Jonathan se volvió muy amigo, no amante, ni el marido, ni novios, ni nada por el estilo, no. Ayer estábamos hablando de ese tema, sino que lo amó como a sí mismo, el verdadero amor fraternal, el verdadero amor de amigos, el amor que debe haber en todos nosotros. Buenos días, Yadira, buenos días, Edelmira, buenos días, Willington, Luz Dari, el Señor te bendiga. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Muy buenos días. Muy buenos días. Amén. Excelente, gracias a Dios. Gracias por prender la cámara, Yadira. Amén, hola, Edelmira. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Vamos a leer, por favor, si son tan amables. ¿Qué pasa aquí? Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Gloria al Señor. ¿Alguien que lo lea? No te escuchamos, Yadira. Bueno, ¿dónde está la Biblia de Edelmira, Willington? ¿Tienen la Biblia a la mano? Es que tu micrófono está molestando. No se habla, Yadira. Ok. Primero de Samuel 18. Primero de Samuel. Dale. ¿Qué dice? Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David estaba con su mano como los otros días,
y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza al cielo. Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Hasta ahí. Pero Vamos a analizar lo que está sucediendo. En el capítulo pasado, 17, Israel llevaba 40 días peleando con los filisteos. Nada de victoria. Más bien un paladín llamado Goliat salía al frente, ofendía y humillaba a los ejércitos de Dios y nadie hacía nada. Es más, dice el texto del capítulo pasado que Saúl, el rey, y el pueblo estaba temeroso. David sale al frente, Dios le da la victoria, mata a Goliat, lleva la cabeza ante Saúl. Y Saúl le dice: quédese acá. Si usted lee el capítulo 16, David había llegado al palacio llamado por Saúl, por los servidores de Saúl, porque Saúl tenía problemas mentales, espirituales. Un demonio, un espíritu lo estaba molestando. Entonces David tocaba el arpa y Saúl se mejoraba. Si usted se da cuenta, David lo único que ha hecho es que hacer bien las cosas. David ha hecho bien las cosas. No se ha portado mal. Antes dice que se porta prudente, que camina prudente delante de Dios. ¿Sí? El versículo 5, vamos a leerlo un momentico, por favor. Versículo 5. ¿Qué dice, por favor? Bueno, y me gustaría escuchar a Edelmira Willington. No sé si puedan leer. Versículo 5, ¿qué dice? Capítulo 18, ¿cierto? ¿Sí, señor? 5. David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por todos los siervos de Saúl. Bueno, esa versión dice que se portaba inteligentemente. Aquí, en nuestra versión, dice que se portaba prudentemente. ¿Qué es lo que quiero decir y cuál es el punto? Que no había ninguna razón por la cual Saúl intentara matar a David. ¿Cuál fue el problema? Que los cánticos, que en ese tiempo eran muy importantes, estaban pasando a David a la historia. Un cántico es muy importante porque la gente lo aprende y se lo mete en la cabeza. Por eso hoy es tan importante para el mundo la música. ¿Y qué les enseña? Nada más escuche. Relaciones sexuales, droga, trago, y los jóvenes lo aprenden y ¿qué? Les parece bien y lo practican. Y el problema es que Saúl se dio cuenta que las mujeres al salir danzando, cantando, al salir con parderos y cánticos de alegría, ¿sí? Instrumentos de música. ¿Cuál era el canto? Que Saúl hirió a miles.
David hirió 10,000. Ya ahí había un problema para Saúl. ¿Cuál era? Y él mismo se enfada y le desagradó este dicho, le desagradó el canto. ¿Cómo así a David le dan 10,000 y a mí 1,000? Y nótese lo siguiente, no le falta más que el reino. Y aquí es donde yo me doy cuenta enseguida que Saúl no tenía ni idea de lo que pasó en el capítulo 15. ¿Cuántos recuerdan lo que sucedió en el capítulo, 16? En el capítulo 16 el profeta Samuel ungió a David como rey de Israel. David es el verdadero rey. Y lo que Saúl no se está dando cuenta es lo que dice el capítulo 15, versículo, déjenme buscar un momentico acá. Capítulo 13, versículo 13 y 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. Edelmira, ¿dónde andas? David, estoy en la cocina, ya me pienso que tú dices algo para mí. No, qué pena contigo, no se afane, yo sé que, tranquila, dale con confianza. Primero de Samuel 13:13. ¿Qué dice? Yadira, léelo, por favor, si eres tan amable. ¿Qué dice? Primera de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Interesante. Ahora leamos el capítulo 15, versículo 24. ¿Qué dice, por favor, en adelante? Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Siga, por favor. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nótese, Y él dijo, hasta ahí, nótese que 2 veces Dios le había dicho, no más contigo. No más contigo como rey, y además de eso, no más como rey con tus hijos. O sea, los hijos no iban a heredar el reino. Y Saúl pensaba que sí. Una pregunta que quiero que se hagan es, ¿qué hizo de malo David para que Saúl lo intentara matar? Mire que el versículo 11 del capítulo 17 dice que Saúl arrojó la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió ¿cuántas veces? 2. No fue una sola. Le mandó la lanza y volvió y se le envió. ¿Qué había hecho David de mal? Nada, ¿verdad? Nada. Bueno. Entonces, desde hoy en adelante, les voy a pedir el favor a todos ustedes que cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, dejemos de estar diciendo, ay, pero ¿qué hice yo? ¿Acaso me porté mal? Ya Dios no me quiere.
¿Se acuerdan el Salmo 77? ¿Será que Dios me abandonó? ¿O será que es mi pecado el que...? No, dejen de pensar esas cosas. Hay momentos en que usted ha hecho muy bien todo y las cosas le van a salir mal. ¿Por qué? Porque detrás de todo hay un proceso. Mire, me llama la atención el versículo 12. El versículo 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Por qué Saúl estaba atacando a David? Versículo 10, léalo conmigo. Aconteció al otro día, después de mirarlo mal, que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Entonces nótese lo siguiente, y es que David no había hecho nada malo, pero había un espíritu dentro de Saúl que intentaba ¿qué? Matar a David. O sea que Saúl era instrumento del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que nosotros como cristianos entendamos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, primero es un problema espiritual antes de ser un problema material. David estaba caminando recto. David no había hecho nada malo. ¿Qué culpa tiene David de haber matado a Goliat y que las mujeres comenzaran a cantar: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se glorificaba? ¿Han escuchado la canción? Entonces la gente empezó a decir que David mataba a 10,000 y Saúl solo a 1000. ¿Qué culpa tiene David? Ninguna. Y por eso Saúl primero lo miró con malos ojos. Y segundo, mire el versículo 9. Versículo 9 dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Intentó matarlo 2 veces, le envió la lanza una vez, le envió la lanza otra vez. Lo esquivó 2 veces. David no había hecho nada malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que detrás de todo lo que está aconteciendo hay unas fuerzas espirituales. Podríamos hablar de Job. ¿Han leído Job? ¿Sí han leído Job o no? Cuando usted lee Job, usted solo ve en el capítulo 1 y 2 la parte espiritual. ¿Qué era? Que el diablo, un día llegó Satanás delante de Dios y Dios le dijo: ¿si has visto a Job allá en la tierra? Primero le preguntó: ¿dónde estabas tú? Y el diablo le dice: bueno, vengo de caminar por toda la tierra y rodearla. Y le dice: ¿ya viste a Job? ¿Te diste cuenta que mi siervo Job sí es bueno? ¿Sí camina recto delante de mí? ¿Han visto ese texto, no? Y el diablo le dice: claro, no es que usted lo ha bendecido. Quítele lo que tiene para que vea cómo habla mal de usted. Entonces Dios le permite al enemigo que le quite la casa, la finca, le mate los hijos, le quite el trabajo. Todo lo perdió en un solo día. ¿Qué hizo Job? Bendijo a Dios. Vuelve otra vez el enemigo, Satanás, a aparecer delante de Dios. Y le dice Dios al diablo: ¿ya se dio cuenta que Job no hizo nada malo? Y entonces el diablo le dice: pues tóquelo, para que vea, tóquele el cuerpo. Carne por carne y piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por eso. Y el diablo le dice: bueno, tóquele el cuerpo pero no la vida. Y Job se enfermó. Dice que una llaga, una sarna estaba en todo su cuerpo, que cogía un traste y se rascaba. ¿Cuántos de ustedes se han rascado alguna vez? Rico, ¿verdad o no? Y eso uno, ¡ay, qué delicia! Imagínese Job
todo el cuerpo tenía sarna. ¿Están por ahí? Alejandro, Willington. ¿Sí? Amén. Aquí estamos. Estaba cargando el teléfono y ya lo activo otra vez. Ok, ahora una pregunta. Cuando usted termina el capítulo 2, el capítulo 1 y empieza a ver el capítulo 3, 4, 5 hasta el capítulo 40, ¿usted no vuelve a ver al diablo por ahí? ¿Usted vuelve a ver que Job es restaurado? ¿Que Job se le devuelve el doble? Le dio otros 10 hijos más, ya 10 estaban con el Señor. Le dio el doble de riqueza, pero oído, Job nunca supo lo que había pasado en el cielo. Job no supo lo que realmente y espiritualmente estaba pasando con él. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora hoy nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida primero está en el plano espiritual. Por eso la Biblia dice, tome la armadura de Dios, cíñase los lomos con la verdad, tome la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación. Qué pena. El escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo. Y por eso Dios nos dice, todos los días vístase con la armadura de Dios. ¿Qué significa eso? Ande con la verdad, deje la mentira a un lado. Viva en la justicia de Dios, que es por medio de la sangre de Jesús. Camine en la paz de Dios y deje de ser belicoso con los vecinos. Piense en la salvación, no ande condenando al hermano. Usted es un pecador, hijo del diablo. No, señor. Tome el escudo de la fe para que los dardos del enemigo y esa pensadera en los problemas no pueda con usted. Y la espada del Espíritu de Dios, coja la palabra, léala, estudie. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Hay una guerra espiritual, pero el problema es que muchos cristianos salieron hoy desnudos a trabajar. Entonces viene el enemigo y ¿qué pasa? Lo vuelve ropita de trabajo. Porque si usted lee Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, la armadura de Dios es para estar firme. Y habiendo acabado todo, permanezcáis ¿qué? Firmes en el Señor. Por eso es que vemos personas que comienzan a caminar en el Evangelio, pero en unos meses hasta luego nos vemos. ¿Qué pasa? El enemigo se los lleva. David no había hecho nada malo, Job no había hecho nada malo, Jesucristo nunca hizo nada malo, Abraham no hizo nada malo. Moisés, ¿qué hizo Moisés de malo? Y aún así el pueblo lo quería matar. Entonces desde ya les quiero pedir a todos que dejemos de estar pensando, ay pobrecito yo, pero ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué? Sobre todo cuando a alguien le pasa un problema. Si usted lee la historia de Job, aparece Elifaz, Bildad y Zofar, 3 supuestos amigos de Job, que le echan la culpa a Job y le dicen la frase que más de uno dice, si a usted le pasó eso fue por algo, ¿no? Imagínese que una persona viene y está golpeada, reventada la cara, y alguien dice, uy, si le pegaron fue por algo, ¿no? Imagínese. O sea, lo hacen 2 veces víctima. ¿Me hago comprender? Mire, muchachos, tengan cuidado. Primero, si en la vida personal ustedes empiezan a tener problemas, sepa que todo comienza espiritualmente y que por eso nosotros debemos estar todos los días caminando con el Señor.
Usted puede empezar un negocio, matarse juicioso, trabajar duro, no dormir, no descansar, darle, ahorrar y en un momento se va todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales. Hay cosas detrás que están pasando que no quieren que tú surjas. Entonces Dios nos dio a nosotros unas normas para poder vivir y que nos vaya bien. Vamos a leer un momentico Deuteronomio 18, versículo 1 y 2. Del 1 en adelante, ¿quién lo lee, por favor? Deuteronomio 28. Versículo 1 en adelante. ¿Quién lo puede leer, por favor? Deuteronomio 1, 28. 18 o 28. 28. Capítulo 28, versículo 1. Dale, Yadira. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nótese entonces que las bendiciones te alcanzan, tú no las buscas. ¿Cuántos han escuchado predicadores diciendo, vamos, pelea por tu bendición como Jacob? Jacob peleó por su bendición, sí. Jacob peleó por la bendición antes de Deuteronomio, no había aparecido Deuteronomio. Y Deuteronomio nos empieza a enseñar lo que muchos empiezan a escuchar, que es que usted no busca las bendiciones lo buscan a usted. Y dijo Jesús un día, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas son añadidas. Aquí hay gente que se levanta todos los días a trabajar duro y no prospera. ¿Por qué no prospera? Porque no ha entendido que el primer trabajo es espiritual. Que la primera labor suya, mía, es presentarnos ante el Señor y que Él nos hable a través de su palabra. Nos presentamos por medio de la oración y Él nos habla por medio de la palabra. Pueden matarte 20 años y no vas a prosperar. ¿Por qué? Pero David, ¿por qué hay otros que prosperan? Porque ellos no son elegidos. Tú has sido elegido, y como tú has sido elegido, la manera en que tú prosperas, ¿cómo es? Acontecerá que si oyeres atento, oye la palabra de Dios, ven a la enseñanza, oye atentamente. Hay gente que está escuchando la palabra en la iglesia, pero está con el celular. Y están predicando y están contando baldosas, viendo a las hormiguitas o charlando con el vecino. No prestan atención. ¿Se acuerdan ustedes por qué Saúl fue desechado? ¿Lo recuerdan o no? Lea el capítulo 13 más tarde. Y en el capítulo 13 usted se va a dar cuenta que Dios le dice a Saúl, si capítulo 13 o 16, déjenme mirar una cosa aquí. El capítulo 15, que Dios le dice a Saúl, vaya, mata al rey, mata a los hombres, mujeres, a los niños, mata a la vaca, el perro, mata todos los animales. Y no, a él se le dio por traer al rey vivo y al pueblo traer dizque las vacas más gordas para hacer ofrendas y las ovejas más bonitas. Y Dios le dice, no, mijo, usted no prestó atención, aprenda a prestar atención. Por eso dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, memorizar. ¿Cuántos de ustedes memorizan versículos diarios?
Señor, yo quiero ser prosperado. Aprende palabra, aprende Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Memorizar versículos es parte de la prosperidad. Y no solamente memorizarlos, sino ponerlos por obra. Entonces todas las bendiciones vienen sobre ti. Bendito tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Por eso David estaba bendecido, Saúl no. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Hay gente que está tan bendecida que hacen un arroz y ¿sí lo han visto, no? Que hacen cualquier comida y eso crece y abunda. Yo conozco una persona en una congregación por allá en Santa Marta, que es la que siempre cocina. No dejan cocinar a nadie más. ¿Por qué? Porque ella hace comidas grandísimas con poquito dinero. Todo lo que hace le abunda. Bendito en el entrar, bendito en el salir. Hay gente que sale a la calle a trabajar y llega blanqueado. Ay, Dios mío, no vendí nada hoy. ¿Qué? ¿Dónde está la bendición tuya? ¿Dónde está? ¿Estás caminando bien? ¿Estás trabajando o te las pasas durmiendo? Porque eso es lo otro. Recuerden que la pereza trae pobreza. Ahora vamos a leer la contraparte. ¿Qué dice el versículo 15 en adelante, por favor? Buenas. Bueno, el 15. Consecuencias de la desobediencia. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Pare ahí, por favor. Maldito serás. Pare ahí, no se vaya a ir de ahí. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Las bendiciones te alcanzan si tú haces lo que Dios dice. El problema es que si tú no haces lo que Dios dice, las maldiciones también te alcanzan. Siga, por favor, versículo 16 en adelante. ¿Qué dice? Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu tabla de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que emprendas, hasta que de pronto seas destruido y perezcas por causa de la maldad de tus obras, por las cuales lo hayas dejado. Hasta ahí. El Señor traerá Ahí está ahí. Más tarde siguen leyendo, pero ustedes se van a dar cuenta que llega en el versículo 22, tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina, añublo, te van a perseguir hasta que... Por allá más adelante habla de la paranoia, habla de la locura, habla de los que escuchan voces en su cabeza, esquizofrénico, mejor dicho, locura. Y aquí y mire, hay cristianos que andan malditos, perdóneme lo que le estoy diciendo. Hace cualquier cosa y pum, para el piso. ¿Por qué? Pregúntele. ¿Ya usted se apartó del pecado? ¿Usted está caminando en santidad? ¿Quién sabe el Salmo 1, versículo 1 de memoria? ¿Alguno se lo sabe? ¿Quién me lo recita de memoria? ¿O vámonos buscando? ¿Se lo saben o no? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son tres cosas. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en camino
de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Falta uno. ¿Cuál es? sino que Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, bienaventurado ¿quién? Primero apártese. Apártese. Por eso David es tan bendito y Saúl no. Por eso David escribe el primer capítulo del Salmo, Salmos capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Y él nos habla y nos dice enseguida, mire, ¿usted quiere ser bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, contento, dichoso, alegre. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Qué más de nuevo? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Uy, eso hay una gente que tiene una emoción, tiene más emoción un velorio. No son bienaventurados, nunca andan felices, siempre tienen un espíritu opacado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, no se sentaba a seguir consejos de gente que no fuera de Dios. Ni estuvo en camino de pecadores. Eso los pecadores, mire, van caminando para los carnavales, ¿verdad o no? Yo no. Ni siquiera se sienta a escarnecer con otros, o sea, a burlarse. Usted ha visto que los jovencitos se sientan ahí en la calle y va pasando una chica y uy, mamacita y que no sé qué. Y va pasando el viejito, oiga, de anciano decrépito, y se burlan. Y va pasando cualquiera y eso, nosotros lo hacemos. Quieren que la bendición llegue, aprendan a apartarse. David no hizo nada malo. Y aún así Saúl lo intentó matar 2 veces. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba tocando el arpa. Vamos al capítulo otra vez, 18, versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Un espíritu malo de parte de Dios vino, tomó a Saúl, o sea, lo poseyó. Saúl estaba endemoniado. Derivaba en medio de la casa. ¿Y qué estaba haciendo David? Estaba tocando el arpa como lo hizo 2 capítulos antes. Y Saúl tomó la lanza y chácata, 2 veces intentó matarlo. David no estaba haciendo nada malo. Ahora voy a hablar desde otra perspectiva. Y es la perspectiva de Job. ¿Cuál fue el problema? ¿Me están escuchando? ¿Están por ahí? No veo a nadie con la... ¿Sí? Okay. El problema fue... Llegó Bildad, Zofar y Elifaz y lo primero que dijeron a Job, usted se está portando mal. Por eso es que se le está cayendo el grupo, no es que usted se está portando mal. Por eso se le está cayendo la empresa, por eso se le está cayendo el negocio, usted se está portando mal. No, señores, eso no es cierto. Muchas veces es porque hay un ataque espiritual y usted debe mantenerse firme. Ahora, yo me mantengo firme cuando yo sé que estoy caminando en santidad, que estoy caminando en la sangre de Cristo, que estoy haciendo lo que debo hacer, mi continuo sacrificio. Y cuando tengo problemas, yo sé que es espiritual, entonces puedo decirle, Señor, ayúdame, porque como es espiritual no puedo hacer nada. Ayúdame, Señor. El problema es que muchos de nosotros hemos dejado a un lado orar, leer la palabra, entonces cuando llegan los problemas no podemos tener socorro. Porque se tiene que cumplir la palabra. Todo lo que haces no va a prosperar. Ahora, nótense qué pasó con Saúl. Si leemos el capítulo 13, vamos a leer un momentico el capítulo 13.
¿Sí? Versículo, no, 13 no, 12, momentico. ¿Dónde está? Samuel elegido, capítulo 10, capítulo 10, por favor. Versículo 9 en adelante. ¿Qué dice? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9 de adelante. Póngale cuidado. Aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Saúl, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Le dio la espalda a quién, Edelmira? ¿Le dio la espalda a quién? La espalda para apartarse de Samuel. O sea, Samuel se fue y apenas Samuel se fue, ¿qué pasó con el corazón de Saúl? Le mudó Dios su corazón. Siga por favor leyendo. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Un momento, por favor. Entonces, primero, Dios le mudó el corazón, le dio un corazón nuevo. Segundo, se encontró con los profetas. Tercero, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuarto, profetizó. Saúl, después de haber recibido un nuevo corazón, después de andar con profetas, profetizar y que el Espíritu Santo vino en él, al poco tiempo estaba endemoniado. Hágase esta pregunta: ¿cómo una persona que fue escogida para que servirle a Dios, termina endemoniado? Y más adelante vamos a darnos cuenta que termina consultando a divinas. Termina endemoniado, queriendo matar al que le ayuda, buscando a divinas y suicidándose después. Y así hay aún predicadores que se atreven a decir que Saúl era salvo. No, ve que Saúl era salvo porque él tenía un corazón nuevo y el Espíritu de Dios, sí, pero después andaba endemoniado. Primero un espíritu lo atormentó y después lo poseyó. Dice, el texto dice claramente, leamos el texto, versículo 10 del capítulo 18, primer libro de Samuel. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Pero ¿qué dice el versículo 9? ¿Dónde inició todo? Cuando Saúl no miró con buenos ojos a David. Vámonos un momentico a Génesis, capítulo 3, capítulo 4, ¿sí? Versículo 4 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 4:4 en adelante. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Hasta ahí. Pero hasta ahí. Nótese que el versículo 5 dice, algo le pasa a tu celular, está sonando interferencia. Algo dice que Caín se ensañó en gran manera contra Abel y decayó el semblante.
ya Abel no miraba con buenos ojos a su hermano. ¿Se dan cuenta? Eso es interesante. Muchas personas dejan de ver con buenos ojos a sus hermanos. Génesis 47, ¿qué dice, por favor? ¿Dónde inició todo? Cuando dejamos de amar al prójimo. Génesis 47, ¿qué dice? Génesis 47. Buenas, ¿están por ahí o no? Sí, aquí estamos. Génesis 47. ¿Ninguno? Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, está hablando de José, ¿por qué parece que hoy mal, por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Nótese que se refleja en la cara los problemas, la tristeza, el odio, la rabia. Y tengo que decirle a todos ustedes, para ir cerrando la enseñanza de hoy, ¿cómo estás mirando tú a tus hermanos? Uno nota, uno se da cuenta cuando te saludan y hacen mala cara. Ahí comenzó el problema de Saúl. Al otro día de mirar con malos ojos a David, vino un demonio y lo poseyó. Y Saúl intenta matar a David. ¿Cierto? Pero Saúl, versículo 12. Bueno, lo que pasa es que me es muy difícil darle clases a cuadritos negros. Les voy a ser muy sincero. No sé cómo vamos a hacer, pero... Ay, no. La batería no permite la cámara porque está al 5%. Ok, no, yo te entiendo, tranquilo, pero ¿y los demás? Mi pregunta es, ¿ya se bañaron, ya se arreglaron, ya están delante de Dios vestiditos? Para salir. Ah, tienes que salir, ok. Pero uno, aunque sea, que me acompañe, que yo vea que está ahí, aunque, porque no sé si la señal se perdió o qué, la verdad. Ay, Señor Jesús. O sea, desconcentra mucho uno. Uno no le predica a cuadro negro, uno le predica a seres humanos, a personas. Uno le habla a personas. Y esto del internet, primero que a mí no me gusta. Y bueno, la verdad no sé ni a quién le estoy hablando. Entonces me gustaría, les ruego, les imploro que prendan la cámara. Marle, ¿por qué no prenden la cámara? Está oscuro. Bueno. ¿Qué estaba diciendo yo? Versículo 12. Dice, Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. O sea que Saúl sabía que Dios era con David y no con Saúl. Entonces, ¿qué hace Saúl? Utiliza una artimaña. Lo pone por jefe de mil, para que vaya a pelear. ¿Qué estaba buscando Saúl? Matar a David. El problema, ¿cuál es? Que cuando Dios está contigo, le pueden poner a usted cualquier cosa para hacer, que el pueblo comenzó a amar a David. Mira el versículo 16. Todo Israel y Judá amaba a David. Está hablando de las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Y oído, aquí en este capítulo 18-16, es el primer versículo. Subráyelo, por favor, si es tan amable. Subráyelo, el versículo 16. Es el primer versículo que nos empieza a mostrar a un reino dividido ya. Nos habla de Israel y nos habla de Judá.
ya no nos habla de una nación unida, sino que ya empezó a dividirse la nación. Vamos a mirar cómo poco a poco de aquí en adelante empieza a haber problemas entre Israel y Judá. Y la nación, más tarde después de la muerte de Salomón, el pueblo se divide. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Los esperamos mañana, seguimos a las 5 de la mañana y esta noche a las 8 de la noche.